con esos himnos tan ricos, tan llenas de las verdades de las Escrituras. Es un gozo grande para mí estar aquí, un privilegio estar aquí con ustedes. Doy gracias a Dios y también a Pastor Yuri por la invitación. Ustedes están en nuestros corazones, en la Iglesia Bautista Reformada Nido de Gracia. Ahí siempre los tengamos en nuestras oraciones, tanto ustedes como su pastor. Y nos da mucho gozo que el reino del Señor, la palabra de Cristo, está avanzando aquí en Baranoa. El nombre de nuestro Señor está siendo alabado aquí en ese lugar. Gloria al Señor. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir en el estudio que empezamos la vez pasada en Génesis. Vamos a continuar en el primer versículo del libro de Génesis. Antes de leerlo, quiero hablar algunas cosas. ¿Alguna vez has escuchado el término cosmovisión? ¿Qué es? ¿Se puede sentar, por favor? ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué significa? Una definición básica de cosmovisión es la perspectiva general de la cual uno ve y interpreta el mundo. Otra vez, la perspectiva general desde la cual uno ve y interpreta el mundo. Y todo el mundo tiene una cosmovisión, si lo sepan o no. Cada persona no solamente tiene una cosmovisión, sino todos viven su vida de acuerdo con la cosmovisión que sostienen. Ellos toman decisiones, hacen planes, juicios morales basados en lo que ellos creen sobre este mundo, ya sean si den cuenta o no. Y podemos preguntarnos, ¿importa lo que uno cree acerca de este mundo y su naturaleza? Y por un lado, podríamos decir que no, en el sentido de que lo que uno cree no cambia la verdad ni la realidad de ninguna manera. Incluso si todas las personas en la tierra creerían el mismo error, de ninguna manera cambiaría la verdad sobre cómo, cuándo y por qué existe este mundo. A nivel cósmico, lo que un individuo, una cultura, incluso una nación crea sobre este mundo, no importa, porque son incapaces de cambiar la verdad objetiva de la realidad. Pero por otro lado, sí importa mucho lo que uno cree sobre este mundo. Si bien puede que no cambie la naturaleza o la verdad del mundo que existe, afectará en gran medida la vida de este individuo o esa cultura o esa nación, para bien o para mal. No todas las cosmovisiones son iguales. No todas las cosmovisiones son igualmente válidas tampoco. De hecho, solo hay una cosmovisión verdadera, y eso es lo que ha sido registrado para nosotros en este libro, el primer libro de la Biblia, por nuestro Creador de este mundo y de todo lo que existe. Y solo Él puede darnos la verdadera respuesta a nuestras preguntas más profundas. ¿Cómo llegó a existir este mundo y toda la creación? Y más importante, ¿por qué? Porque existe. Mientras otras cosmovisiones pueden tratar de dar algún tipo de respuesta sobre cómo, con otras palabras, el proceso de cómo las cosas llegaron a existir, aunque es pura especulación de su parte, no pueden responder a la pregunta ¿por qué? Esto habla de propósito y significado de la creación. Cualquier explicación de los orígenes del mundo que niegue al Creador no tiene ningún fundamento desde el cual pueden atribuir significado o propósito a nadie o a nada. Esta es la razón porque la cosmovisión naturalista ha llevado a algunas de las atrocidades más horrendas de la humanidad, como el Holocausto, los millones de vidas extinguidas bajo regímenes comunistas, o los cientos de millones de bebés masacrados en el vientre de sus madres. Si no hay un creador, entonces nada tiene sentido, nada tiene valor,
incluido la misma vida. Y por lo tanto, quitarle la vida de otra persona es tan insignificante como reorganizar la materia o eliminar una masa de células. Pero si por otro lado, como lo deja claro de Génesis, todo lo que existe fue creado por Dios Todopoderoso, entonces hay de aquellos que han destruido las preciosas vidas que Él ha creado. Importa eternamente, porque nuestro Dios mismo es eterno. Miremos el primer versículo, nuevamente como mencioné, de las Sagradas Escrituras, en esta mañana con reverencia y con humildad, dejando que Dios nos diga cómo son las cosas. No sea que nosotros también nos equivoquemos en nuestra comprensión de su mundo para nuestra propia destrucción. Entonces, por favor, los ruego que me acompañen en pie una vez más, en reverencia, para la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aún estando de pie, oremos. Padre, nuestro Dios eterno, nuestro Dios trino, venimos delante de ti reconociendo que eres el único Dios verdadero, creador de todo lo que existe, y anhelando que sea tú enseñándonos en esta mañana acerca de ti y tu creación, Señor. Darnos corazones humildes para recibir la verdad de tu palabra y reconocerla así, y no dejar ningún lugar para la necedad de nuestro corazón y este mundo que siempre quiere suprimir la verdad de tu palabra, Señor. Guíenos y bendícenos. Te pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, por favor? Este primer versículo de Génesis sirve como un resumen de toda la creación, dejando claro cuándo y cómo Dios creó todas las cosas en general. Los siguientes versículos de Génesis nos dan más detalles específicos sobre la creación de todas las cosas. Para ahora vamos a enfocar en este versículo y por la gracia de Dios empezaremos a formar una verdadera cosmovisión para que podamos interpretar correctamente y vivir de manera que quiere en su mundo. En primer lugar, vemos cuándo Dios creó el mundo. El texto lo deja claro: en el principio. Esas tres palabras hablan del principio absoluto. En otras palabras, el momento en el que todas las cosas llegaron a existir, incluyendo el tiempo, el espacio y toda la materia que existe. Este versículo no está hablando del principio de Dios, sino más bien del comienzo de la creación, el comienzo de los cielos y la tierra, el comienzo del universo y todo lo que hay en él. Antes del principio no existía nada más que nuestro Dios mismo, eternamente. Salmos 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es difícil para nosotros, mis hermanos, imaginar la ausencia del tiempo, del espacio, de la materia, porque todo lo que conocemos, experimentamos, se entiende en esos términos, porque fuimos creados dentro de los límites del tiempo, el espacio y la materia. Somos parte de la creación, pero Dios no lo es. Él es infinitamente más grande y separado de todo lo que ha creado. Y es una lección en humildad, reconocer que todo lo que sabemos, todo lo que vemos, oímos, tocamos, saboreamos, oímos, todo lo que somos, existe, porque Dios lo creó en el principio. Dios inventó y puso en marcha el tiempo mismo,
trayendo todas las cosas a la existencia precisamente cuando Él quiso en el principio. Y aunque estamos hablando del principio del universo y de todo lo que hay en Él, no es posible que empecemos a entenderlo sin referencia a Dios. La creación que llegó a existir en el principio nos obliga de inmediato a reflexionar sobre el Creador. ¿Quién es este Creador? ¿Cómo debe ser Él para poder crear todo lo que existe? Y es aquí donde quiero tomar un tiempo para enfocarme en algunos de los atributos de nuestro Dios, el Creador de los cielos y la tierra, y específicamente los atributos que tienen que ver con la infinitud de Dios. ¿Qué quiero decir con infinitud? Me refiero a los atributos de Dios que lo distinguen de su creación. Todo lo que Dios creó es finito, tiene un principio. Dios está en otra categoría, infinitamente superior a toda la creación. Hebreos 1, 10 al 12 dice: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El universo entero puede ser comparado con una vestidura que se desgasta y se echa, pero no se puede comparar con Dios. De hecho, todo lo que Dios ha creado combinado es menos que nada y no puede ser comparado con Él. Isaías 40, versículos 17 a 18 dice: Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimados en menos que nada, y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? De hecho, la única manera para describir a nuestro Creador, nuestro Dios, es negando lo que Él no es. Como Él no es como nosotros o cualquier otra cosa en la creación. Dios no es como las innumerables estrellas en el cielo. Él es infinitamente más grande al haberlas creadas, todas en su momento, nombrarlas y guardarlas a cada una de ellas. Escucha nuevamente a Isaías 40, versículo 25 a 26. ¿A qué pues me haré semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Qué consuelo es, mis hermanos, que confiar en nuestro Creador, el que guarda las estrellas. ¿No guardará y fortalecerá también a aquellos que confían en Él? Él no se cansa como nosotros. Su fuerza no tiene límites. Isaías 40 sigue diciendo en versículo 28 hasta 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor. La infinitud de Dios, mis hermanos, se ha descrito como su libertad de todas y cada una de las limitaciones del orden creado. Repito, la infinitud de Dios ha sido descrito como su libertad de todas y cada una de las limitaciones del orden creado.
Uno de los primeros atributos de la infinitud de Dios que ya hemos mencionado es su eternidad. Dios es eterno. Él creó en el principio, no porque cuando llegó Él a existir, sino porque fue cuando le agradó crear todo lo que existe. Aunque Él siempre ha reinado en gloria desde toda la eternidad. Salmos 93, 1 a 2 dice: Jehová reina y se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Y aunque es difícil describir la eternidad, al igual con los otros atributos de Dios, podemos entenderla mejor contrastándola con las reales finitas de la creación. Por ejemplo, en Salmo 90, versículos 1 a 5, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Si quieres saber, mis hermanos, cómo no es Dios, mira a los hombres, incluso a los hombres más poderosos y reconocidos. Ellos nacen un día brotando como la hierba, y aunque el mundo los exalta y los venera, sin embargo, en poco tiempo se marchitan, se desvanecen, volviendo al mismo polvo, olvidado y incapaz de hacer nada al respecto. Nuestro Dios, sin embargo, nunca tuvo un principio y nunca tendrá un fin. Y no hay nada que le haya dado vida, y no hay nada que puede quitársela. Cuán necios son los hombres que nieguen a un creador como este, mis hermanos. Cuando Él mismo da aliento y fuerza a aquellos que lo nieguen. Cuando ellos están en rebeldía, incluso cuando nosotros estuviéramos en rebeldía, utilizamos las mismas fuerzas y aliento que Dios había dado a nosotros. Imagínate maldiciendo, negando el Creador que sostiene la vida de uno, hasta que Él lo quita y tal persona perece para siempre, sin la gracia de Dios. La eternidad de Dios debe dejarnos en el polvo y debe hacernos reconocer humildemente que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Mucho antes de que llegáramos a existir, Dios era eternamente el mismo, y así es ahora y así será para siempre. Estamos sujetos al tiempo, pero Dios no. Nuestros días pueden ser contados, nuestros años pueden ser contados, pero los de Dios no. Los hombres se esfuerzan para construir reinos y ciudades que perduren por generaciones, pero todos ellos mueren, y lo que construyen solo permanece mientras Dios lo determine para sus propios propósitos. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El tiempo no controla ni limita a Dios de ninguna manera. Más bien, Dios reina sobre el tiempo y lo usa como le plazca para cumplir sus propósitos en la creación. A diferencia de nosotros,
Dios no pasa a través del tiempo. Su vida no existe en una sucesión de momentos. Más bien, la plenitud de su existencia eterna está siempre presente. Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro, como nosotros, simplemente es eternamente. Él es Yahweh, yo soy el que soy. El Dr. Beeke y el Dr. Paul Smalley resumieron una definición de la eternidad de Dios así. Ellos dijeron, su eternidad es su señorío sobre el tiempo, que lo exalta por encima de sus limitaciones y sucesión de momentos, porque posee la plenitud infinita de su vida como un todo completo. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios no envejece ni madura. Siempre fue, es y siempre será eternamente independiente del tiempo. Toda la historia humana, desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos, es actualmente ante Dios. Al mismo tiempo, Dios está mirando toda la historia, no preguntándose qué pasará, como si estuviera sujeto al tiempo y tuviera que esperar para ver el futuro. Más bien mirando su creación exactamente como Él decretó que sucediera en cada detalle. Esta es la razón por la que Dios puede declarar el fin desde el principio, porque ambos están delante de Él simultáneamente. El tiempo pasa desde nuestra perspectiva como criaturas, pero no desde la perspectiva de nuestro Dios, que está fuera de la misma historia, el tiempo que Él ha creado. Isaías 46, 9 a 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Gloria al Señor. ¿Por qué es tan importante la eternidad de Dios? Hay muchas razones, pero una de ellas es que el Evangelio de Jesucristo depende de que Dios sea eterno. Nuestra salvación misma se basa en un pacto eterno de redención entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Solo un Dios eterno, mis hermanos, podría hacer una promesa a su pueblo de que nunca se separarían de su amor inquebrantable y de las bendiciones del pacto. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene, como leemos en Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese mismo que habitó por toda la eternidad con su Padre en gloria, se encarnó, se entró en el tiempo y en la historia para cumplir las promesas del pacto de Dios. Y esa es la razón por la que Jesús pudo decir, antes de que Abraham fuese, yo soy, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Y si Él ha prometido darnos una salvación eterna, podemos estar seguros de que Él cumplirá esa promesa, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y debido a que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es eterno, Él siempre vive para interceder por su pueblo, para salvarlo perpetuamente. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas de la eternidad de Dios para nosotros?
Si Dios es eterno, podemos y debemos confiar en su palabra. La palabra de Dios no puede fallar, porque al igual que Dios también es eterna. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en versículo 35 de Mateo 24 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La eternidad de Dios también nos recuerda cuán temporal es nuestra vida en este mundo. No debemos poner nuestra esperanza o confianza en una vida larga en este mundo, sino más bien en las promesas de nuestro Dios, que es eterno. Santiago 4:14 nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. También debemos orar y buscar que se haga la voluntad de nuestro Padre. Mateo 6:9-10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Deberíamos vivir en este mundo como si no fuera nuestro hogar, almacenando tesoros que desvanecerán. Cristo dijo en Mateo 6:19-20: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el versículo 33: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Debemos reconocer que los deseos de la carne y las cosas por las que vive este mundo están pereciendo. Primero de Juan 2:15-17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aunque sufrimos mucho en este mundo como cristianos, especialmente como cristianos, debemos soportar con paciencia todas las pruebas que nos presenten, porque nuestro Dios es eterno, tiene cosas mejores esperándonos. Segundo de Corintios 4:16-18 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Gloria al Señor, mis hermanos. Otro atributo de Dios que quiero destacar es su incomprensibilidad. El Salmo 145:3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La incomprensibilidad de Dios significa que ninguna criatura puede entender o comprender completamente la plenitud de quién es nuestro Dios. Solo Él puede hacerlo. Y aunque por su gracia podemos conocerlo verdaderamente, porque Él ha sido tan condescendiente con nosotros y se ha revelado a sí mismo a nosotros a través de su palabra, sin embargo, nuestro conocimiento
incluso en el mejor de los casos, es muy limitado y muy finito. Agustín lo comparó con un niño pequeño que una vez vio en la orilla del mar sacando agua con una pequeña concha. Y cuando él preguntó a ese niño qué estaba haciendo, el niño dijo que estaba vaciando el mar con esa concha. Y Agustín contempló esto y se dio cuenta de que ese niño podría vaciar todo el mar con esa concha antes de él podría entender la mente infinita del Señor. Romanos 11, 33, 34 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, y inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es por eso que debemos ser tan cuidadosos de someternos humildemente a la palabra de Dios, a lo que Él nos ha revelado, no solo aquí en la creación del mundo, sino en todo lo que las Escrituras nos enseñan. Dios es el único ser infinito, con una mente infinita. Dejemos entonces que Él sea quien informa a nuestras mentes finitas en cuanto a la naturaleza de quién es Él y de hecho todo lo demás que existe. Porque Él es quien lo ha creado. Nuestros textos de esta mañana, el texto de Génesis también nos recuerda de la haceedad de Dios. ¿Qué significa haceedad? Este habla de la autoexistencia de Dios. Dios existe eternamente en sí mismo. Él nunca ha recibido vida ni nada más de nadie fuera de Él mismo. Dios es absolutamente independiente de todas las demás cosas. Ninguna otra cosa o otra persona posee este atributo, porque todo lo demás existe, todo lo demás que existe encuentra su fuente, la fuente de su ser en Dios. Juan 1:3, nuevamente leo para ustedes: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el único que posee también vida en y por sí mismo. Cristo dijo en Juan 5:26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. La haceedad de Dios significa que Él no tiene causa, sino que Él es la primera causa de todo lo que existe. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y otro atributo estrechamente relacionado con la haceedad de Dios es su suficiencia. Dios se basta a sí mismo. Él no tiene necesidad de nadie ni de nada fuera de sí mismo. Eso significa que Dios no creó el universo a partir de una necesidad o una deficiencia en Él, más bien por la plenitud de su gloria eterna y la satisfacción en sí mismo le agradó crear todo lo que existe. La suficiencia de Dios es tan grande que se extiende no solamente a Él, sino a toda su creación. Hechos 17, 24 a 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todos los que confían en Dios y dependen de Él encontrarán que Él es una fuente de agua viva que suplirá cada necesidad que tengan, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad, porque la profesión de gracia y bondad de Dios nunca se agotará. Jeremías 17, 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y hay de cualquier que niegue al Señor y se separe de la bondad de Dios, que prefiere confiar en sí mismo o en los demás hombres antes que a Dios. Jeremías 17, 5-6 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparte de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Separados de Él no somos nada y no podemos hacer nada, no tendríamos nada, no seríamos nada, los hermanos. Todo lo que tú y yo hemos recibido nos ha sido dado por nuestro Creador. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y es debido a esa verdad, mis hermanos, que nuestro Dios merece toda la gloria. Romanos 11:35-36 dice: ¿o quién le dio a Él primero para que se fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, hasta ahí vamos a desarrollar los atributos de la infinitud de Dios en esta mañana, pero permíteme terminar dándonos algunas aplicaciones prácticas de su aseidad, de la suficiencia de Dios. Si realmente confiamos en Dios y sabemos que Él es autosuficiente y suficiente en y por sí mismo, entonces debemos confiar en Él cuando la vida es difícil y cuando las cosas no van como creemos que deberían. Nuestras circunstancias cambian, mis hermanos, pero nuestro Dios no. Nuestros recursos pueden llegar a su fin, pero los de Dios no. Y aunque todo lo que vemos a nuestro alrededor es oscuro y no podemos ver una salida, podemos confiar en nuestro Dios, que Él suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. El salmista Asaf miró a su alrededor a los arrogantes y a los malvados que prosperaban y luchó con la envidia y fue tentado a abandonar el camino del Señor hasta que contempló qué sería el fin de ellos y recordó que Dios es suficiente. Mire lo que escribió en Salmo 73, el 25-26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si tenemos esto, mis hermanos, no nos falta nada, tenemos todo lo que necesitamos. Al igual que Habacuc, podemos regocijarnos incluso cuando todo parece ir mal. Habacuc escribió en capítulo 3, 17-19: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayas vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Si estamos verdaderamente satisfechos en Dios, entonces podemos regocijarnos incluso si todo lo que tenemos es Él, porque Él es suficiente. Estos son algunos de los atributos de Dios relacionados con su infinitud
que hemos visto en este primer versículo de las Escrituras. Y si vamos a tener una cosmovisión bíblica, necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Y si Dios quiere, si hay una oportunidad en el futuro de volver, veremos algunos más de los atributos de Dios mientras contemplamos la naturaleza de nuestro Creador. Pero que Él recibe la gloria que solo Él merece, ahora y siempre. Amén. Oremos. Señor y Padre, qué glorioso eres, cuán glorioso eres. Es un gozo para nosotros contemplar incluso con los límites, las limitaciones de nuestras mentes finitas, sus gloriosos atributos, la gloria de quién eres y el poder que posea para poder crear todo lo que existe, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, que tantas veces no pensemos en ti como debemos, sino pensamos en las cosas que vemos con los ojos físicos. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a confiar en ti y vivir a la luz de lo que has revelado en tu palabra, a sus promesas, a la obra perfecta de su Hijo, y buscar primero tu reino y tu gloria, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar. Sigue bendiciendo a Pastor Yuri, edificando la iglesia aquí con tu palabra santa, sosteniéndolos y dándolos la gracia cada día que necesitan para seguir firmes en ti. Sigue añadiendo, Señor, a tu iglesia, edificándola, porque es suya, y usando su santa palabra para ese fin, oh Dios. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para tomar la Santa Cena y recordar tu perfecta obra a nuestro favor, Padre. Todo eso